buenas noches, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo programa de vivienda en Santander. Muchas novedades las que vamos a poner hoy encima de la mesa este martes 20 de enero y que, como siempre, vienen de la mano de nuestro gerente de SBS, José Antonio Gómez. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Lucía. Primer programa de este 2015 que hacemos contigo, el último despedimos el año juntos y más o menos lo empezamos juntos también. Efectivamente. ¿Qué tal las Navidades? Muy tranquilas, muy familiares y muy bien, a mí me encantan las Navidades. Y ya cargados de energía para este año que viene, José Antonio. Además, muchos proyectos también de los que vamos a hablar en este programa. Como decimos, muchos temas. La primera de las novedades de la que vamos a hablar es la denominada Impulso Joven. Un impulso, una novedad que adelantó el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, hace escasos días y que concierne la promoción de 30 viviendas para menores de 35 años. José Antonio. Efectivamente, es una promoción que ya tiene 5 años de vida. Se entregaron esas viviendas hace 5 años a los primeros jóvenes. Es una promoción pequeña porque son solo 30 viviendas y además viviendas muy peculiares, ¿no? Porque son apartamentos de un único dormitorio y con su garaje y con su trastero. Entonces, ya cuando nació esta promoción, siempre nació ya enfocada o focalizada para gente joven, para gente hasta 35 años. Lo que ahora se hace con este llamado Impulso Joven, que así se ha llamado a este programa, es que aquellas personas, bueno, esta promoción ya se rebajó en precio, sucesivas, yo creo que 2 veces, hasta llegar al precio que actualmente tiene de 240 euros. Quiero decir que 240 euros al mes suponen algo más de 4 euros por metro cuadrado al mes, que está por debajo incluso de lo que Madrid llama viviendas en alquiler social. Bueno, pues a pesar de eso y a pesar del magnífico precio que tienen en alquiler, se ha querido ahora con un Impulso Joven dar una ayuda extra, que no es ni más ni menos que el 50% de rebaja, para que todos aquellos que aún no han cumplido los 30 años, que en la promoción ahora mismo ya son 22 de esas 30 viviendas, tengan la oportunidad de, porque está claro que en los primeros años en los que un joven, antes de cumplir los 30, consigue su primer contrato de trabajo, es difícil con unas rentas bajas conseguir un sitio donde ir de alquiler. Y de esta manera, rebajando el 50% y dejándolo en 120 euros al mes, la vivienda más el garaje más el trastero, creo que el ayuntamiento da una oportunidad añadida. Tengo que decir también que estas viviendas tienen mucha rotación, es decir, hay jóvenes que pueden estar 1 año, hay jóvenes que están 1 año y medio y luego se van. Entonces, como hay mucho movimiento, va quedando mucha vivienda vacante a lo largo del año. Y gente nueva que se apunta en nuestras oficinas de SBS en Santander tiene la opción de coger estas viviendas. Bueno, pues esa persona que accede a esta vivienda tiene menos de 30 años, sabe que hasta que cumpla los 30 años pagará tan solo 120 euros al mes en lugar de los 240 que se pagan pues las personas que están entre 30 y los 35, que es el límite máximo de edad que puedes tener para estas viviendas. Es una oportunidad importante. Hoy leíamos en prensa todavía por la mañana que en Cantabria en el último trimestre del año 2014 se han firmado 240 contratos indefinidos a jóvenes menores de 35 años. Creo que es una noticia muy importante porque todos tenemos la idea de que una persona, un joven hasta los 35 años, si ya es casi milagroso que consiga un contrato de trabajo, que ese contrato sea indefinido es difícil, ¿no? Bueno, pues hoy el dato nos lo ha aportado la prensa, los medios de comunicación, y han sido 240 en Cantabria las personas menores de 25 años que en el último trimestre, en los últimos tres meses del 2014, consiguieron un contrato indefinido. Bueno, pues para esas personas y para las que no tengan un contrato indefinido, pero que sea un contrato al fin y al cabo, que no superen los 20.000 euros al año, cosa importante, con ese tope de 20.000 euros al año brutos y menor de 30 años, nuestras viviendas en alquiler en el 1 de mayo serán a 120 euros el metro cuadrado, al mes. José Antonio, no superar esos 20.000 euros que señalas, no superar lógicamente estos 30 años de edad, luego entre 30 y 35, 240 euros al mes. ¿Qué más requisitos hacen falta para poder habitar una de estas viviendas? Bueno, pues apuntarse en la lista. Tenemos ya mucha gente apuntada, la verdad tengo que decirlo, y por tanto fue mucha la gente a raíz de esta noticia que se nos incorporó a nuestra lista de personas, pero como también hay mucha movilidad, no se descarta que esas personas que se apunten puedan llegar a obtener una de estas viviendas. Tengo que decir también que lo que se necesita son ganas de iniciar una vida independientemente del hogar familiar, en el que uno, bueno, durante una determinada edad se está, y todos hemos estado muy cómodos, pero que si quieren arrancar de nuevo, si quieren arrancar de cero en una vivienda propia, una vivienda en alquiler,
con la garantía del Ayuntamiento de Santander, ahí están nuestras viviendas. ¿Y hay una fecha límite para optar a una de estas viviendas o simplemente No, que estén la verdad es que no, ocupadas? están abiertas, no hay ninguna fecha, ahora están todas ocupadas, pero bueno, como digo, si se va moviendo el listado, si la van dejando y demás, se va tirando de la lista de personas que están apuntadas y las vamos ocupando. Características básicas de esta promoción de viviendas. Bueno, como te dije, es una promoción pequeña de 30 viviendas nada más, en un bloque aislado, en el 1 de mayo, en un sitio muy céntrico, porque tienes al lado 2 grandes centros comerciales en la bahía de Santander, que todos conocemos, y además tienes una estación, un apeadero de tren que enseguida, en 5 minutos, te deja en las estaciones del centro de la ciudad, aparte de varias líneas de conexión con autobús. Es un sitio de un gran crecimiento, además ha hecho hace poco un centro, creo que el centro deportivo más grande de Santander está a escasos 300 metros de este bloque, y la verdad es que está en un sitio muy bien comunicado. Estamos, ya te digo que desde SBS ahora mismo estamos gestionando 200 viviendas en alquiler. Bien, es verdad que estas son las únicas en alquiler puro, las demás son alquiler con opción a compra, pero bueno, ya es un parque el 22% de todas nuestras viviendas son en alquiler. Y bueno, estamos muy contentos porque la gente es una opción más allá de la compra que le gusta, porque igual no tiene ahorros suficientes como para dar una entrada a lo que es la compra propiamente de una vivienda, y estamos muy contentos. José Antonio, tanto 120 euros para los menores de 30 años como 240 para los menores entre 30 y 35 años, son precios muy asequibles para sus futuros inquilinos. Sí, hay que pensar, como digo, que son los 240 equivalen a 4 euros el metro cuadrado, los 120 son 2 euros, es ciencia ficción, realmente el Ayuntamiento ha apostado ahí tremendamente por este tema, pero son precios muy por debajo del alquiler de mercado, que creo que ronda ahora mismo los 6 euros en cualquier sitio de Santander por metro cuadrado. Con lo cual, cualquiera de las dos opciones, la segunda por descontado, la de 120, pero incluso la de 240 euros es un precio que está por debajo, insisto, a lo que viene llamándose en el Ministerio de Madrid viviendas sociales en alquiler. José Antonio, comenzamos nuevo año y me gustaría aprovechar tu presencia en el plató para hacer un repaso por todas esas viviendas que tenemos en marcha por diferentes puntos de la ciudad. Muy bien. Vamos a dar un salto hasta la Albericia, la primera de esas promociones, las de 111 viviendas. Al principio eran únicamente en régimen de venta, únicamente en venta, pero del último Consejo de Administración de SBS se tomó una decisión importante. 59 de estas viviendas pasaron a ser en régimen de alquiler con opción a compra. Vamos a hacer varias cosas. Por un lado, las obras, ¿cómo van? Bueno, las obras van muy bien, todo el mundo que entra a Santander por la S20 puede verlo personalmente porque desde el coche llama poderosamente la atención el gran edificio que todavía no tiene la piel, que es lo que más va a llamar la atención, pero ya está la estructura absolutamente terminada e incluso toda la fachada de bloque está casi terminada y por tanto la gente lo ha visto crecer. Es un edificio, como ya dijimos en su momento, que será el primero en Santander con la alta eficiencia energética, la máxima que da el Estado, que es la calificación A, lo cual significa que será óptimo en cuanto a la necesidad de energía externa para sus consumos, tanto de agua como de electricidad. Y va a ser un edificio para nosotros estrella, porque son 111 viviendas, como has dicho, de las cuales las 59 de las 3 plantas inferiores tienen la opción. No todo el mundo lo ha elegido, porque de hecho hay gente en esas 3 plantas inferiores que va a seguir optando directamente por la compra, pero el resto tiene la opción de un cambio de uso a un alquiler con opción a compra, que no es más que comprar de una manera diferida, es decir, ir pagando cada poco durante 10 o más años, los que él decida, sabiendo que el precio de su vivienda no va a variar, lo cual es una gran ventaja, y sabiendo que tiene un tiempo para conocer el barrio, para conocer su vivienda y que todo lo que va pagando, no todo, el 80% de lo que va pagando forma ya parte de la compra definitiva de la vivienda. José Antonio, desde que se tomó esta decisión por parte del Consejo de Administración de SBS, ¿ha pasado más gente por vuestra oficina o las listas corren de otra manera? Bueno, tengo que decir que toda esa promoción en cuanto a esas plantas se refiere está completa, es decir, hoy ya no hay ninguna vivienda a disposición en el bloque de las 111 para alquiler, pero también tengo que decir que justo al ladito, y seguro que me vas a preguntar por él, tenemos un edificio en alquiler con opción a compra de 41 viviendas que se acaba de sortear hace escasamente un par de meses y que ahí sí que efectivamente todavía ahora hay un gran hueco porque la gente está empezando a venir, lógicamente por el orden en el que se ha sorteado ya se está llamando a los reservistas y bueno, conforme van viniendo se llenará, ya te digo que son solo 41 viviendas, es muy llamativo porque este ya sí tiene la piel puesta y es un edificio de un color naranja butano muy intenso que llama mucho la atención, no pasa desapercibido para nadie
y ya todo el mundo que pasa por la Cavaduca, que tengo que decir también que está teniendo una transformación urbana tremenda. Hemos empezado también ya con las obras de urbanización, es decir, la gente ya está viendo lo que van a ser las futuras calles que rodean a estos dos edificios y vamos a cambiar drásticamente la forma, la piel del Albericio. Los pisos, las características son similares a los de la 100. Sí, son prácticamente iguales, es decir, los precios metro cuadrado son los mismos y bueno, la VPO al final, la calidad de VPO nunca difiere en nuestras promociones de unas a otras, llevamos ya 12 promociones de VPO y todas tienen lógicamente conforme la normativa va evolucionando y avanzando, los pisos van teniendo mejores calidades técnicas porque así lo requiere también la normativa, ¿no?, de edificación. Pero bueno, no tienen nada que envidiar ninguna de nuestras viviendas a las viviendas de promoción libre. José Antonio, en tanto las 111 viviendas como las 41, sus obras, ¿para cuándo estarán listas? Bueno, esa es la gran pregunta que nos hace todo el mundo, toda aquella gente que o bien ha comprado o bien quiere estar ahí de alquiler. A todo el mundo le decimos que la grande, el edificio grande, ya tiene que ser pospuesto el verano cuando se entreguen todas estas viviendas, pero los otros dos edificios, tanto el de alquiler de la Cavaduca como las 60 viviendas de General Dávila, esperamos poder entregar las llaves en esta próxima primavera. De hecho, haces mención a las obras de General Dávila, unas obras que tienen que estar ya muy avanzadas porque han ido muy rápido además. Sí, efectivamente, bueno, ese edificio empezó un mes antes que los de la Cavaduca, entonces parece que no, pero un mes también se nota mucho. Y ya ahí todo el mundo que pasa por General Dávila, a la altura del campo de fútbol, de lo que era el antiguo María Cristina, Ucoaciturri se llama el campo de fútbol, ya ve la piel norte del edificio, ya está quitado el andamio y por tanto pueden observar que también es de una calidad arquitectónica interesante, muy bonita, porque son un juego de distintos verdes, tonalidades de verde, que yo creo que tampoco van a pasar desapercibidas. Y luego, bueno, la ubicación tan maravillosa que tiene este edificio de General Dávila. José Antonio, concretamente, este edificio de General Dávila, todas sus viviendas están ocupadas desde hace tiempo ya. Efectivamente, sabes que solo se sortearon 48, se reservaron 12 y estas 48 viviendas llevan ya adjudicadas y reservadas casi un año. Estas son las promociones que desde SVS tienen en marcha por diferentes puntos de la ciudad y ahora me gustaría que nos hablases un poco de futuros proyectos que tenéis también. Bueno, yo creo que alguna vez ya hemos hablado, hay uno estrella porque será el primero de todos nuestros futuros proyectos que va a salir adelante, que es en la antigua fábrica de tabacalera, que todo el mundo, sobre todo la gente que vive muy cercano a la calle Alta lo conoce, frente al Parlamento de Cantabria. Un sitio en el que el suelo, mediante un convenio con el Estado, el Ayuntamiento de Santander, va a obtener para que ahí construyamos desde la SVS un bloque de viviendas, que además estamos muy próximos ya, durante lo que queda de mes de enero se adjudicará el proyecto de ejecución de este edificio, que tendrá entre 68 y 72 viviendas, más o menos, de VPO, de protección oficial. Un edificio en el que tenemos puestas todas nuestras esperanzas a futuro inmediato, porque será la siguiente obra que comenzaremos. Tendrá un gran parque en la zona sur, que ya va a quedar justo enfrente de lo que es el Parlamento, el Gobierno de Cantabria, y está en un sitio que no tengo que venderlo yo porque es paradisíaco, con el centro de Santander, conectado con la calle Burgos, con el Ayuntamiento, en un sitio fantástico. No sabemos todavía cuándo podremos sortear estas 70 viviendas, pero tan pronto obtengamos del Gobierno de Cantabria la calificación provisional, haremos el sorteo de esas 70 viviendas de VPO. José Antonio, y también la calle Alta, en la zona de la antigua prisión. Exacto, si avanzamos por la calle Alta hacia Cuatro Caminos, nos encontramos en la explanada donde estaba la antigua prisión provincial, que después el Ayuntamiento ha construido un parking para coches provisional, en tanto en cuanto se desarrollen los edificios que van a ir. Pues bien, ahí habrá unos edificios que también tendrán vivienda de protección oficial y que también haremos desde la Sociedad de Vivienda y Suelo. Estamos ya hablando con la Sociedad Estatal de Penitenciaría, que son los dueños del terreno, para llegar a otro convenio, a firmar otro convenio, ya está muy avanzado, prácticamente a punto de firmarse, en el que obtendremos los suelos, urbanizaremos y levantaremos nuestras viviendas de protección oficial. Otro sitio no tan céntrico como el de Tabacalera, pero sí a un paso en la calle Alta, bajando calle Vargas y enseguida centro de Santander. José Antonio, con estos nuevos proyectos que se van a sumar a lo que ya son realidades, ¿cuántas viviendas habéis construido en total? Bueno, pues con los proyectos que ya están acabados y las 3 promociones que hemos dicho de la Cavaduca y de General Dávila, ya superamos las 1000 viviendas de protección oficial y en estos otros 2 proyectos de los que estamos hablando se sumarán aproximadamente otras 120 viviendas más a esas 1015 viviendas que ya tenemos promovidas. ¿Y cuándo comenzasteis a hacer estos sueños realidad de tanta gente? Bueno, la Sociedad de Vivienda empezó a funcionar prácticamente en el 2006
y pues bueno, los 7 años que llevamos hasta ahora ya funcionando. Se entregaron, creo recordar, las primeras promociones en el 2009, con lo cual llevamos entregando viviendas escasamente 5 años. En 5 años vamos a entregar estas 1000 viviendas. 5 años en los que imagino que las propias viviendas, las propias promociones de protección oficial habrán evolucionado también. Sí, como te dije antes, la normativa de edificación, sabes que tiene que pasar diferentes tamices, diferentes pasos en la administración, tanto a nivel regional como a nivel municipal. Y toda la normativa al final va en busca de que la vivienda de protección oficial, igual que la vivienda libre, al final para el usuario, para el comprador, para su propietario, tenga la mayor calidad posible. Y entonces sí que es verdad que los arquitectos así nos lo dicen, se quejan a veces un poco de que las exigencias en cuanto a edificabilidad son cada vez mayores, pero bueno, es el día a día y en eso estamos. José Antonio, promociones en alquiler, promociones en venta, a la hora de sacar un proyecto adelante, ¿qué es más sencillo? ¿Cuál de estas dos promociones? Bueno, en cuanto al proyecto en sí mismo, en cuanto a toda la gestión urbanística es la misma, porque el edificio en sí mismo no sabe si va a ser usado para una cosa o para la otra. Sí que es verdad que somos después, cuando decidimos la calificación del edificio, cuando tenemos que sopesar qué porcentaje y qué volumen de vivienda estamos gestionando en alquiler con opción a compra siempre, y qué porcentaje en venta. En definitiva, para nosotros, toda vivienda que ocupas es una vivienda que a futuro vas a vender. La única diferencia es que en un caso lo haces en alquiler con opción a compra y por tanto tú tienes que apalancar durante más tiempo, que dicen los economistas, el préstamo que te da el banco, y en el caso de la venta pura es un préstamo que el banco te da durante aproximadamente 2 o 3 años y a los 3 años tú se lo devuelves al banco. Luego es un tema financiero, pero toda la gestión es la misma, sea un edificio en alquiler, sea un edificio en venta. José Antonio, seguiremos hablando de todas estas viviendas y ahora, como siempre, porque ya saben que José Antonio Gómez siempre nos trae los últimos datos en vivienda, vamos a hablar concretamente del gráfico con el número de viviendas vendidas en nuestra comunidad autónoma, unos datos del INE desde el año 2007. ¿Qué es lo más destacable de este gráfico, José Antonio? Bueno, en concreto es un gráfico, como dices, que abarca 7 años y además abarca, curiosamente, los datos del INE se remontan a enero del 2007, no tienen datos anteriores, desgraciadamente, porque la gráfica, una vez dibujada, sí que nos indica qué ha pasado con las compraventas. Supongo que el INE se nutre al final de todos los datos que los notarios, por aquí hablamos de compraventas ya ciertas que ha habido, no son ni viviendas que se promueven y que todavía pueden estar en stock o que se venden o que no se venden. Aquí son compraventas reales de vivienda, tanto nueva como usada. Es decir, juntan ambas y podemos ver el dato, como ahí ves, que en enero del 2007 marca unas 1.200 viviendas en el mes en Cantabria. Hoy, en noviembre del 2000, pasados 7 años, en Cantabria se venden aproximadamente 200 viviendas, se vendieron en noviembre del 2014 200 viviendas. Hemos pasado de 1.200 a 200. Eso te da idea de que cómo el mercado, lógicamente, ha ido disminuyendo a lo largo de toda esta larga crisis que llevamos ya de 7 años, todo el tema de la compraventa de vivienda. Si vemos el mismo gráfico solamente para vivienda nueva, ves que en enero del 2007 al mes se vendían en Cantabria unas 600 viviendas, se vendían y se compraban 600 viviendas y hoy se venden aproximadamente en Cantabria unas 120 viviendas, que es el último dato de noviembre del 2014. Con lo cual hemos pasado de 600 a unas 120. Bueno, esto no deja de ser un índice más de cómo hemos tenido que atravesar una gran crisis en la que se invertía mucho en el mundo del ladrillo. Ahora estamos viendo un repunte en el último, tengo que decirlo, en los últimos 6 meses, en los que yo creo que hay gente que en el mercado, y así lo dicen las promotoras, sobre todo que se dedican a vender vivienda libre, a comprar, a promover y vender vivienda libre, de que ha habido un repunte de inversión otra vez en el ladrillo. La gente sabe que ahora mismo el dinero colocado en un banco te da un interés prácticamente nulo o del 0,8 y sin embargo parece que se ha tocado suelo en cuanto a precio de vivienda y hay gente que está invirtiendo en comprar vivienda libre para en un futuro pues arrendarla o venderla pues cuando dentro de unos años hayan ganado ahí una rentabilidad. Eso, como sabemos, en la vivienda de protección oficial, que es la que a nosotros nos ocupa, no es posible, porque la vivienda de protección oficial es para su uso particular y no puedes hacer negocio con ella, pero en la vivienda libre sí que es verdad que las inmobiliarias, se ha salido en prensa también esta semana, han visto un repunte en los últimos 6 meses hacia arriba y se está volviendo otra vez a levantar, a alzar el precio de la vivienda, que como sabes, en Cantabria rondaba en el 2007 los 2.500 euros el metro cuadrado
y hoy está en Santander en 1.800 aproximadamente. José Antonio, en ambos gráficos, con la evolución de los años desde el año 2007 que observamos, todos los datos han bajado, desde el 2007 hasta el 2014, octubre, noviembre, que es el último dato que hay, pero quizá también mucha gente, lógicamente esto ha bajado por la crisis que estamos o hemos atravesado, pero hay mucha gente también que aprovecha esta época para comprar porque quizá está más barato. Sí, no te quepa duda. Es decir, las crisis al final para lo que sirven es que el que necesita dinero vende y se aprovecha el que lo tiene y compra barato, ¿no? Pero ya hace, como te digo, insisto, 6 meses en que el precio de la vivienda en Santander y en Cantabria en paralelo ya no ha bajado, sino todo lo contrario, ha empezado a repuntar. Conoceremos dentro de muy poco los precios del último trimestre del 2014 del Ministerio de Fomento, que aún no se han publicado, y todo indica a que el precio tendrá un repunte ya en ascenso. Bueno, todo esto digamos que va en paralelo a todos los datos macroeconómicos que ya están saliendo de que tanto el Producto Interior Bruto, el crecimiento del país va hacia arriba. Parece que es una onda imparable ya y que este año, si todo va bien, el país crecerá a más del 2% y bueno, esperemos que vayamos ya hacia arriba. José Antonio, otro factor quizá que también puede influir es esa cultura que hay en nuestro país y también lógicamente en nuestra comunidad autónoma, de esa no obsesión, pero esa efectivamente cultura por comprar, por querer tener viviendas a nuestro nombre, porque como ya hemos comentado en otros programas contigo, en otros países de Europa tienen cultura de alquiler, no se compran viviendas. Bueno, de hecho, en Europa somos el país con más porcentaje de vivienda en propiedad frente a la vivienda en alquiler, así como un 75%, es decir, 3 de cada 4 viviendas en España son en propiedad y solo 1 de cada 4 es en alquiler. Nos sigue, pero bastante de lejos, Irlanda. Y luego el país en el que más política hay de vivienda de alquiler y menos de compra es Alemania, que está en un 55%, es decir, la mitad de las viviendas alemanas son en alquiler. Yo creo que todo esto tiene mucho que ver con la cultura nacional. Antiguamente se decía de que yo a mis hijos lo que les quiero dejar en herencia es un piso. Y bueno, y eso es así, y eso tiene mucho que ver también con la mentalidad o no de la disponibilidad a moverte o a trasladarte de una ciudad a otra, ¿no? Todo eso está cambiando mucho y muy rápido en los últimos años. Ya hoy cualquier persona se plantea trasladarse, sobre todo cuando es joven y no tiene cargas familiares, a cualquier punto que le digan de España o de fuera de España a desarrollar tu trabajo. Pero sí que es verdad que cuando uno ya va teniendo unos años, valora más la estabilidad geográfica en la ciudad en la que uno quiere vivir que el hecho en sí mismo del trabajo. Y te comentaba antes, fuera de antena, que hay estudios que dicen que la gente prefiere cambiar radicalmente del empleo que tiene que de la ciudad en la que vive y en la que sus hijos van al colegio y desarrolla su vida con sus amigos, ¿no? Es una cosa que tenemos aquí en España, que es muy hispana y que bueno, con el tiempo cambiará, quizá no lo sabemos, pero hoy en día es esa realidad. José Antonio, quizás sea adelantarnos un poco al tiempo, pero en los próximos meses, en este próximo año, ¿cómo crees que van a ir evolucionando estos gráficos que nos hablabas? Bueno, yo creo que el 2015... es un año drásticamente de cambios me refiero en cuanto a tendencias, ya lo han sido el 14, pero en cuanto a aumento de índices, o sea, de indicadores. El 14, a pesar de que en el empleo, que es donde la gente finalmente quiere ver transformados los cambios, en lo que a datos macroeconómicos, todo el mundo, toda Europa, el mundo en general, ha visto en España un modelo de inflexión, en el que todo iba en descenso y empezó a ir en horizontal y en ascenso. Con lo cual todos confiamos, y yo estoy seguro que así va a ser, que el 15 va a ser un año de aumento de índices. Es decir, vamos a ver crecer a España, como lo vimos en el año 2007, a más del 2%, y eso necesariamente dará confianza a los empresarios, que no nos olvidemos que en definitiva son los que crean los puestos de trabajo. De esta manera tan positiva y como a nosotros nos gusta, ponemos punto y final a este programa de Vivienda en Santander. José Antonio Gómez, gerente de SVS, muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos en un próximo programa con muchas más novedades. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado un martes más. Les esperamos la semana que viene en un nuevo programa del Consistorio Santanderino. Que pasen una feliz semana.